Hoy estamos conversando con Jairo Enrique Castañeda Trujillo, quien recientemente defendió su tesis doctoral titulada Narrativaciones colectivas de las experiencias de profesores de inglés en formación y su transición al ejercicio profesional en el departamento del Huila. Bienvenido, profesor. Inicialmente cuéntenos un poquito más de su trayectoria académica y cómo nació esta propuesta doctoral. Un saludo inicialmente a toda la audiencia y muchas gracias por escucharnos. Para el doctorado es muy importante que podamos nosotros difundir también lo que hacemos dentro del doctorado. Principalmente mi trayectoria académica inicia como licenciado en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional. También soy magíster en educación con énfasis en didáctica del inglés de la Universidad Externado de Colombia. Principalmente en los últimos 15 años he venido trabajando en diferentes universidades y como profesor de profesores en diferentes universidades aquí en Bogotá, y desde hace 6 años he estado trabajando en la Universidad Surcolombiana en el Huila como profesor de profesores dentro del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. ¿Y cómo nació la propuesta doctoral? La propuesta doctoral nace a partir de esa misma experiencia dentro de los programas de formación de profesores, al ver cómo los profesores en formación dentro de sus prácticas pedagógicas aún tenían muchos vacíos dentro de su formación. Pero más allá de los vacíos teóricos, también existían como algunas dudas personales, dudas sobre cómo poder llegar a ser un profesional o cómo ser un profesional. En ese sentido empecé a indagar con ellos, a explorar con ellos cómo poder deconstruir esas ideas que se han venido dando a partir de lo que se da en los programas de educación inicial para profesores y cómo poder ir transformando esas ideas. Obviamente lo que el doctorado nos ha enseñado, lo que nos dio aquí como conocimiento, fue también una base importante para entender que se necesita una transformación en la enseñanza inicial de profesores y de profesores de inglés. Empezar a desmontar ideologías, empezar a desmontar ciertas prácticas que hacen de los profesores a alguien pues muy estático, muy homogeneizado, cuando lo que necesitamos en realidad en los contextos de nuestro país son profesores que estén pensando en el contexto, en el territorio y en las personas con las que trabajan. Su tesis recibió la calificación de aprobada con distinción. Cuéntenos cómo recibe este reconocimiento. También háblenos de los objetivos de la tesis y la metodología que utilizó. Sí, el reconocimiento pues lo agradezco bastante. Cuando uno hace un proceso de investigación siempre busca generar un impacto en las personas. Creo que los jurados reconocieron el impacto que tiene el trabajo que hice en cuanto a lo narrativo, en cuanto a lo que se dice y cómo se desmontan ciertas ideologías a partir de las narrativizaciones de los estudiantes. Eso me lleva a conectarlo con la metodología. Lo que intentamos hacer allí fue crear un colectivo de profesores en formación junto conmigo para generar autoetnografías colaborativas. Esas autoetnografías colaborativas que ellos construyen fueron dialogadas, fueron construidas, fueron bastante analizadas por todos, por las personas involucradas, y creamos algo que también lo llamamos espacios de diálogo. En esos espacios de diálogo reconstruimos, reescribimos, repensamos lo que estaba allí escrito para poder, de alguna manera mostrar qué es lo que está cubierto por algunas de estas ideologías que acabo de mencionar, o lo que es posible hacer para transformar esa educación inicial y que eso se vea reflejado en la educación de los estudiantes de colegios o de institutos a los que ellos vayan a trabajar también. Cuéntenos algo de los hallazgos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la tesis? Sí, dentro de estas narraciones colectivas que construimos con los participantes, que los llamo coinvestigadores en mi construcción, pudimos ver, por ejemplo, cómo desde el mismo programa se ejerce opresión a los estudiantes para convertirse en profesores ideales, profesores con un nivel de lengua ideal, con unas formas o unas prácticas ideales, y esto no repercute en el contexto, porque el contexto no es un contexto ideal, y los profesores de hecho ellos tienen sus propias ideas, sus propias formaciones, sus propios antecedentes que los hacen únicos y que hacen que ese deseo de enseñar también
pueda llegar a ser diferente al que se les muestra allí como algo unificado, homogeneizado, estandarizado dentro de los programas. En esas construcciones que hicimos, ellos encontraron que durante su proceso de transición a ser profesionales tuvieron momentos de crisis, que fueron esos quebrantos, esas dudas que surgen, esas digamos molestias que pueden llegar también a surgir por ciertas acciones, ciertas circunstancias, ciertos momentos que ellos vivieron durante el pregrado, pero a la vez también se intersectaban con algo que se llama epifanías o realizaciones en las que ellos se daban cuenta que a pesar de esas crisis, a pesar de lo que estaba sucediendo, podía ejercerse algo más, podían ellos tener un agenciamiento directo sobre algunas de las cosas y tomar acción, y a su vez repercutía en la creación de conocimiento, que lo llamamos aquí teorizaciones epistemológicas, que es ya la concreción del conocimiento a partir de las experiencias, del análisis, en algo más puntual que ellos pudieran aportar también a la construcción o reconstrucción de los programas de licenciatura, especialmente en el contexto del Huila. ¿Cómo fue su experiencia estos años acá en el doctorado interinstitucional en educación? ¿Y qué consejo le daría a los futuros estudiantes que vienen al énfasis particularmente? En el énfasis en el que yo estoy, que es en English Language Teaching, fue una experiencia gratificante. Yo soy de la primera cohorte. Eso quiere decir que tuvimos que aprender mucho con los profesores. Pero en ese aprendizaje que tuvimos colectivo, pues crecimos todos y pudimos hacer cosas muy distintas. La experiencia es gratificante, aprendemos mucho. Yo mismo reconozco mi propia transformación a través del proceso de formación aquí en el doctorado, y obviamente lo recomendaría 100%, ¿no? Necesitamos más doctores que puedan llegar a transformar, y eso lo podemos hacer desde este doctorado. Él nos permite hacerlo. Y eso es lo bueno, ¿no? No que nos lleve a hacer las investigaciones de siempre, unas investigaciones homogenizadas también, estandarizadas o idealizadas, sino unas investigaciones que nos ayuden a trabajar dentro del contexto. Eso fue lo que aprendí aquí en el doctorado. Y a cualquier persona que quisiera entrar acá al doctorado, especialmente en nuestra línea, le invitaría a que pensara en su propio contexto, no lo que necesita, no lo que carece, sino cómo puede integrar el contexto dentro de sus prácticas de investigación, dentro de su forma de ver el mundo, ¿no? Cómo pudiera hacerlo, porque no necesitamos doctores que simplemente analicen una situación y luego se vayan, sino necesitamos doctores que analicen la situación, contribuyan a la transformación y sigan trabajando por ella incluso después de graduarse como doctores. Bueno, ya se cierra este capítulo en su vida formativa. Cuéntenos a qué se va a dedicar, qué nuevos proyectos va a asumir, tanto académicos o personales. Pues principalmente, una vez que he terminado ya este doctorado, puedo decir que he logrado algo muy importante en mi vida, y eso es cierto. Pero no necesariamente emprenderé algo nuevo, sino que, como decía hace un momento, quiero continuar con lo que ya he venido trabajando. Continuar construyendo academia, construyendo comunidad con los estudiantes del pregrado, con los estudiantes de la maestría, con otros profesores de otros pregrados en otras ciudades y otros estudiantes también de otras ciudades. Eso es, digamos que la meta principal, construir una comunidad con la que podamos transformar la educación inicial de profesores de inglés, y a su vez también transformar o abrir un espacio para la transformación de la educación de la enseñanza del inglés aquí en Colombia. Profesor Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gerardo.